Continúo en la línea del pequeño diálogo que tuvimos hace un momento con preguntas y respuestas. Un tema que sale en el escenario es carácter. Ciertamente el carácter es el punto débil no solamente del ministro, es el carácter, el punto débil de la creación. ¿Sí? Todos los seres humanos tienen un problema, su carácter. Tenemos que ver cómo confrontarlo, tenemos que trabajar el carácter. ¿Cómo se maneja eso? Vamos a hablar un poco del carácter y obviamente no es nuestra intención en un entrenamiento de 10 días poder decir cómo cambiar el carácter. Requeriríamos más tiempo, ¿sí? Pero sí es mi objetivo en este tema que estoy desarrollando en este momento, mostrar por qué razón Dios nos da los ministerios. Parecería que es algo que casi es forzado. Estaba leyendo la semana pasada unos documentos cesacionistas donde se expresa toda la teología que niega de que los ministerios sean vigentes hoy. Sí, los estaba revisando. Les voy a hacer un resumen para que ustedes vean cuáles son los puntos de ataque que tiene esta teología en contra de lo que nosotros enseñamos. Es bien interesante porque el único ministerio, digamos, o los únicos ministerios que son atacados fervientemente por el cesacionismo son el ministerio apostólico y el ministerio profético. Pero ellos no niegan que hoy día hay pastores, que hoy día hay maestros, que hoy día hay evangelistas, ¿sí? Pero sí que no puede haber ya profetas ni apóstoles. Es una muy interesante postura, muy poco sólida porque nace simplemente de deducciones. Ahora, volvamos a lo que nos interesa. Hemos dicho... vuelvo a leer muy rápidamente el texto de Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Se nota que aquí cuando habla de madurez se habla de carácter. Ya Sebastián nos mencionaba un poquito ese tema, ¿no es cierto? ¿Por qué actuamos así? Porque somos inmaduros. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros maduremos, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Amén, ¿correcto? De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es la semejanza, la imagen de Dios, y ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Lo primero que destruye el pecado es la justicia y la santidad. Lo destruye en Adán. Y aquí dice que debemos llegar a ser vestidos en justicia y santidad de la verdad. ¿Estamos bien hasta ahí? Es largo el texto, pero no puede faltar ni uno solo de estos versículos, porque muestran todo el proceso que Dios nos está llevando, y no terminamos todavía, ¿sí? Según este pasaje,
los propósitos del Espíritu Santo son para capacitar a la gente, ¿sí o no? Lo vimos. Número 2, para promover la obra del ministerio, no de los ministerios, del ministerio. Y 3, edificar Cristo en la iglesia. Otra vez, capacitar a los santos. Dígalo conmigo, capacitar a los santos. Número 2, promover la obra del ministerio. Y 3, edificar Cristo en la iglesia. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Por eso vino a capacitarnos, vino a promover la obra del ministerio y vino a edificar Cristo en la iglesia. Sus objetivos son ser uno en la fe, que seamos uno en la fe, desarrollar nuestro conocimiento de Cristo, desarrollarnos en la perfección con Cristo como nuestro modelo, nuestra imagen, que seamos estables, no engañados por las doctrinas falsas, y que seamos maduros en Cristo. ¿Por qué Dios nos da los dones? ¿Por qué nos dan los ministerios? Nos lo da para que seamos uno en la fe. Significa que nunca humanamente vamos a poder ser unos en la fe. El Señor lo sabía. ¿Hola? ¿Se entiende? Les cuento, no lo sorprendimos con la división. Él sabía que no podíamos hacerlo en nuestra fuerza. Por lo tanto, manda los dones del Espíritu para que sean los dones los que nos lleven a la unidad de la fe. ¿Se entiende eso? Le voy a dar un ejemplo. Supongamos que una persona es activada en el don profético, entonces empieza a ver, a entender, a oír, pero nadie más en su comunidad, en su iglesia lo hace. Por alguna oportunidad que Dios abre, esta persona llega a una reunión donde hay un grupo de personas reunidos y estando en silencio escucha cómo hablan las otras personas y estas personas empiezan a hablar de lo que el Señor les muestra en el Espíritu. Automáticamente esta persona que acaba de llegar, que no conoce a estas personas, se identifica con ellas, se une al grupo, no sabe de dónde vienen, no saben cuánto tiempo tienen, no sabe nada, pero de repente participa y se siente integrada a ese grupo. ¿Por qué? Porque el don une a la gente. No pasa por la mente, pasa por el corazón. Es muy interesante, se unen de inmediato. Es como con dos niños que no se conocen, a los minutos están jugando juntos. ¿Por qué? Porque eso es lo natural. Los dones vienen a provocar un nivel de unidad. Ahora, obviamente, en una comunidad donde los dones son extraños, son escasos, uno se une con los otros que tienen el don, pero ahí se genera una división entre los que tienen el don y los que no tienen el don. Pero si todos funcionáramos en los dones, ¿qué creen que tendríamos? Tendríamos un nivel de unidad extraordinario. ¿Por qué? Porque todos tenemos los dones y todos los usamos para unirnos. ¿Se entiende? ¿Comprende lo que estoy diciendo? No pasa porque te pusiste a pensar que los dones no es algo que uno lo procesa mentalmente. Tratar de entender unas lenguas, una palabra de ciencia. El Señor me muestra que en ti opera tal cosa, como en el fulano, que no puede ser. No pasa por la cabeza. Pero apenas escuchas, sea un don de habla, sea un milagro. Ahí está una persona que tenía una incapacidad y de repente empieza a obrar sano, se produce un milagro. Tú te unes a eso de inmediato. ¡Ay, gloria a Dios! Mira, no podía caminar, camina. Wow, está en este problema, el Señor le acaba de mostrar esto, vamos a orar. No pasa por la cabeza. Los dones unen a la gente. Seamos uno en la fe. 2, desarrolla nuestro conocimiento de Cristo. Uno de los grandes problemas del pentecostalismo es que se ha quedado en el fuego pentecostal. No se dio cuenta de algo. Los dones vinieron no para entretenernos, sino para llevarnos a Cristo.
¿Me explico? Doy un ejemplo muy sencillo. La Biblia dice que la persona que habla en lenguas busque que alguien las interprete. Estoy hablando de lo que el Señor enseña en Corintios. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede ser edificada con lenguas que nadie entiende. Entonces dice, si no hay nadie que interprete, por favor el hermano que calle. Recuerda, lo hemos visto en la escuela de profetas, que calle. Porque lo que queremos es que la iglesia sea edificada. Entonces, ¿qué es lo que sale en un momento en el que una persona está hablando en lenguas, por ejemplo, y otra persona empieza a interpretar? Normalmente lo que va a salir es un conocimiento de Cristo. Estoy viendo al Señor de esta forma. Lo que estoy recibiendo es que el Señor tal cosa, cual cosa. El enfoque por el que vienen los dones siempre nos llevan a conocer a Cristo de forma más exquisita. 3, desarrollarnos en la perfección, con Cristo como nuestro modelo. 4, que seamos estables, no engañados por las doctrinas falsas. Una de las cosas que los dones del Espíritu producen, y aquí entran también los ministerios, es el testimonio interno de que esto es de Dios. Por eso es tan interesante. El Señor Jesús les dice en una parte, al rechazarlos a ustedes, no los están rechazando ustedes, perdón, lo dice la palabra en el Antiguo Testamento, cuando lo rechazan al profeta, le dice, te están rechazando no a ti, me están rechazando a mí. Sí, no es el problema el que trae el don, el que trae el ministerio, es el ministerio el problema. Yo no tengo nada contra ti, pero sabes, lo que estás enseñando no me parece correcto. Eso es lo que genera el problema, no somos nosotros. Queremos pensar que no somos nosotros, espero que no seamos nosotros, sino lo que traemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Espíritu Santo empieza a soltar su riqueza, nosotros nos establecemos, ¿sí? No somos engañados por vientos, nos mantenemos. Y por último, maduramos. Me gusta que diga maduramos en Cristo. Porque ¿cuál es el perfil a donde apuntamos? Dígame, ¿cuál es su definición de un hombre maduro? Una persona que enfrenta sus problemas y los resuelve. Está bien. Sin duda eso es algo que tiene que ver con el carácter. Sí, yo creo que sí. Una persona que superó este tema o aquel tema, o los celos, o el miedo, o el temor, lo que fuera. Sí, pero la vida es más que eso. Nuestro modelo es Cristo. Y no simplemente quiero ser una persona que no padece de ansiedad. O sea, yo quiero ser Cristo, quiero tener ese modelo en mi vida. Ahora, yo sé que no se puede. Mira telescópica, veo a través de la fe, mi objetivo se acerca, pero yo debo proseguir eso. ¿Cómo se da? Veamos. Hay algunos fundamentos importantes que quiero mostrarles para poder entender cómo opera esto. Dice en 1 Corintios 12, versículo 1, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis, que seáis ignorantes. Habíamos visto de que la consecuencia de ser ignorantes es tener el corazón endurecido. ¿Recuerdan? Listo. Ahora, cuando dice de que no quiere que seamos ignorantes, el apóstol Pablo también está hablando de que nuestro corazón está expectante de lo que Dios va a hacer. Una de las cosas hermosas que se producen cuando la iglesia se abre a lo profético es que automáticamente el liderazgo y la iglesia se predispone a que Dios los puede sorprender en cualquier momento. Cada reunión es la posibilidad de ser sorprendidos por Dios. Cada reunión. Y eso logra algo en el corazón, hace que mi corazón no se endurezca. ¿Qué es lo que endurece el corazón? La rutina. Es la rutina. Sí. Lo rico de una iglesia que se abre a lo profético es que se abre a la posibilidad de ser sorprendido vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Obviamente eso genera temor. Sí, todo aquello que no controlamos nos despierta temor. Yo no quiero controlar la congregación. En el fondo sí. No directamente a la congregación, pero sí lo que pasa en la congregación. Es que yo soy el pastor. Sí, tú debes administrar, no controlar. Hay una diferencia.
Dice Pablo que no quiere que seamos ignorantes en los dones. En este mismo capítulo dice en el versículo 4, ahora bien, estoy empezando a tocar el tema, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Luego dice en el versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y en el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Cierra este punto diciendo en el verso 7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, el Señor es el mismo. Y diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas. Resumiendo en un cuadro, si me permiten, en el versículo 4 veo que el Espíritu Santo es el que genera los dones. Muchos dones, diversidad de dones. Hay una lista hermosa de dones. Vemos en el versículo 5 que es el Señor, está hablando de Jesús, de donde salen diversidad de ministerios. Ministerios diferentes salen de Él. Y por último, en el versículo 6 vemos que de Dios el Padre salen diversidad de operaciones, maneras diferentes de usarlos. El Espíritu Santo trabaja con los dones, con los ministerios y las operaciones. Sí, yo sé que es el Espíritu Santo. Las palabras para cada una de esas son bien interesantes. La palabra ministerio viene del griego diaconía, que significa servicio, como de sirviente, figurativamente ayuda, servicio, oficial. La palabra dones viene del griego carisma, dádiva, liberación, concesión, calificación, facultad milagrosa, regalo. Operaciones, energeo, de ahí viene energía. Ser activo, eficiente, obrar, operar. Entonces vemos que hay dones, hay ministerios y hay operaciones vinculadas en todo esto. Están los carismas, están las diaconías y están los energeos. Todo esto es parte de lo que estamos hablando. De la lista de dones que hay, de ministerios y de operaciones, ustedes podrían tener una tarea para mañana muy sencilla, bien facilita, interesante. Verifiquen cuáles son los dones que vienen del Padre, cuáles son los que vienen del Hijo y cuáles son los que vienen del Espíritu. Yo voy a hacer la parte más fácil ahora, los dones que vienen del Hijo. Me tocó lo fácil. Ustedes pueden ver cuáles son los del Padre y cuáles son los del Hijo, del Espíritu. Les ayudo un poco. Normalmente los del Espíritu son los que tienen que ver con el hablar. Por eso es que no es raro que la primera manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés haya sido el hablar en lenguas nuevas. El Espíritu Santo le gusta manifestarse haciendo hablar a la gente. ¿Por qué? Porque el lenguaje es el conector entre lo espiritual y lo natural. Cuando tú no tienes una palabra para describir algo, no puedes hacerlo real. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, estamos quebrando mitos, ¿verdad? Hoy día se escucha mucho hablar de cobertura. Estoy bajo la cobertura del pastor fulano, del apóstol fulano. Pero la palabra cobertura no aparece en toda la Biblia, menos en el contexto que usamos nosotros. De hecho, es un término romano para extender un manto de oscuridad sobre la ciudad, la cobertura de César. Obviamente no estamos hablando de eso. Entonces, ¿cómo deberíamos decir correctamente nosotros? Estoy bajo la autoridad del apóstol fulano, no bajo la cobertura. Mi cobertura es Dios. Estoy bajo la autoridad del pastor Jorge, estoy bajo la autoridad del apóstol Aires, estoy bajo la autoridad del pastor Horacio. Eso es lo correcto, estoy bajo la autoridad.
Así que ya no usemos más mi cobertura o tu cobertura, ¿sí? Estoy bajo el cobertor, bajo el plumón, bajo el... No, estoy bajo la autoridad. ¿Recuerdan eso? Jesús está por ir a orar a la casa de un centurión porque su siervo está enfermo y Jesús le dice: yo soy un hombre bajo autoridad. No le dice bajo cobertura, bajo autoridad. Y sé que yo solo debo decir: ve y van, y ven y viene. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, solo di una palabra y mi siervo sé que sanará. Qué tremendo, cuando uno está bajo autoridad puede ejercer autoridad. Cuando estás bajo la cobertura de alguien, corrijo ahora, bajo la autoridad de alguien, esa persona, por la autoridad que tú le has dado, no por la autoridad que tiene, tú le das la autoridad a esa persona de corregirte, de ayudarte, de lo que fuera, ¿verdad? Y cuando tú tienes bajo tu autoridad otras personas, los hermanos de la congregación, otras congregaciones, tú estás con autoridad para poder corregir, para poder dirigir. ¿Estamos bien? Entonces borramos de nuestro léxico cobertura, decimos, no es la mejor manera de decirlo, decimos autoridad. Eso sí es más bíblico, sí, absolutamente. ¿Estamos? Perfecto. Sigamos rápidamente. Debo hablar un poquito de los dones, básicamente porque los ministerios son dones ministeriales. Sí, esta es la parte donde ponemos un fundamento de doctrina. ¿Ok? Cuando hablamos de los dones, estoy hablando de los principios de uso que tienen los dones. Debemos entender algunas cosas. Primero, Jesús deja a sus seguidores, a sus discípulos, los deja con la responsabilidad de extender el mensaje del evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Correcto? Perfecto. Ahora, ¿ellos podrían haber hecho eso solos? No. El poder del Espíritu Santo les ayudaría a cumplir esta tarea. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Sabe qué es interesante? Revisando un poco de historia de la iglesia, lea historia de la iglesia, léalo. Es bueno conocer nuestra historia. Los dones se fueron extinguiendo en la medida en que la iglesia dejó de crecer. Es que es lógico. Los dones vinieron por una finalidad absolutamente práctica. Sí, Milka, ven un momento. Te tocó el 8, ven para acá. Quiero que lleves ese bafle, ese parlante, desde allá hasta el otro lado. No es broma, ¿sí? Ven, Samuel. Quiero que lo muevas, ¿sí? Y voy a mandar a tu hermano para que te ayude. Ve. ¿Quién recibió el encargo? Milka, ella. Ok, entonces, solo piense un momento, considerando el físico de ella y de él, ¿quién va a hacer el mayor trabajo? Bueno, ese es el Espíritu Santo. Es bien interesante. El Señor le dice a la iglesia, sí, y eso que está con tacos altos, le dice a la iglesia: ve y quiero que hagas esta tarea, llena la tierra. Sí, chiquito, débil, y te mandaré al Espíritu Santo para que te ayude. ¿Se entiende? Entonces, lógico, si él empieza por favor, quiero verlos agarrando eso y moviendo un poquito. Yo estoy seguro, ok, déjelo ahí. Yo estoy seguro que el trabajo más pesado no lo va a hacer ella,
Sí, es más, va a decir por acá, por allá. Y quien realmente va a jalar va a ser su hermano. Tiene el físico, la fuerza, ¿verdad? Para poder hacer eso. Precisamente, gracias chicos, precisamente esa es la forma en que el Espíritu Santo opera. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia se queda inmóvil? ¿Qué necesidad tiene Dios de mandar un ayudador cuando la iglesia no necesita ayuda para lo que está haciendo? Si todo lo que tienes que hacer como iglesia es preparar un par de prédicas a la semana, unas cuantas retas, unas entrevistas con la gente y ahí quedamos bien, pues no sé para qué necesitas al Espíritu Santo si tu corazón es edificarlos a ellos. Si ya tienes todos tus comentarios bíblicos de Matthew Henry, de Dobson, de fulano, y tienes todo ahí, y tienes una biblioteca entera de donde puedes sacar cientos de mensajes, no hay mucha necesidad del Espíritu Santo, lo tienes todo aburrido ahí. Quiero que entienda esto. El poder del Espíritu Santo les ayudaría a cumplir la tarea. ¿Cuál tarea? La tarea de ir hasta lo último. O sea, nunca Dios, principio de comisión, nunca Dios te va a mandar a hacer algo sin autoridad. Principio de autoridad, sin autoridad. La autoridad viene con fuerza sobre nosotros. Entonces note qué pasa. Ese día en Hechos 2, cuando la iglesia recibe el Espíritu Santo, sabemos por lo que leemos en el texto de que recibieron glosa, idiomas. ¿Cómo sabemos esto? Porque la gente que había llegado, prosélitos de todas partes, empezaron a entender en su propio idioma cada uno lo que estaban hablando estos hombres y mujeres, ¿correcto? Los 120. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entendieron. O sea, no fueron palabras, no fueron ruidos, entendieron frases concretas, oraciones, entendieron el mensaje del Evangelio del Reino y se convirtieron. ¿Qué pasa en la calle Azusa a principios del siglo XX? En la calle Azusa es muy interesante. Lío, tú conoces la calle Azusa, vives cerca de ahí, viviste cerca de ahí y trabajaste cerca de ahí. ¿Puedes venir un minuto conmigo? Él fue muy humilde cuando se presentó, dijo, tengo como 5 años de pastor. En realidad, Leo, ¿sirve al Señor desde qué edad? Los 19. 19 años. Él era un hombre que vivía ayudando a gente que vivía en la calle. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto. ¿Cuántos años trabajaste con ellos? 3 años. 3 años ayudando a sacar gente, discipulabas personas. ¿Qué más hacías? Hacíamos evangelización en el centro de Los Ángeles. Llevaba equipos que venían por un tiempo cortito de una semana y entre eso yo iba a la casa donde empezó el avivamiento de Azusa, que se llama The Bonnie Bray House, la casa en Bonnie Bray, así se llama la calle actual donde está la casa. ¿Y qué pasaba ahí? Ahí nos pasábamos horas escuchando la historia del avivamiento, pero también nos daban una oportunidad de estar en las diferentes habitaciones y tenían diferentes muebles que estaban originalmente, que eran parte del movimiento, y uno de esos también era el púlpito de Catherine Coleman. Entonces semanalmente llegaba mucha gente, aún llegaba mucha gente en ese día, hace unos años, de todas partes del mundo, y yo les daba pues como un tour a la casa ahí para tener tiempos de adoración, y me pasaba horas ahí tirado en el piso con el Señor. Entonces tengo a la persona más autorizada para que nos hable de esto. Si hay alguna persona que no sabe qué fue el avivamiento de la calle Azusa, ¿nos puedes contar un poco qué fue eso? Sí, el avivamiento empezó en una casita, fue a través de un afroamericano que fue él, escuchaba, en ese tiempo había tanta segregación entre los morenitos y los anglosajones. ¿De cuándo estamos hablando? De los 1900, los primeros años de 1903 más o menos. Este morenito se llama William Seymour y él tenía un deseo profundo de conocer más de lo que era el movimiento del Espíritu Santo. Entonces resulta que él va a escuchar a un maestro que está enseñando en un seminario bíblico, pero por la segregación lo que sucede es de que
no permiten que él entre o que sea parte de la aula, del salón, y entonces él se queda pasando por un tiempo escuchando de las prédicas, de las enseñanzas del movimiento del Espíritu Santo en los pasillos. Segregación es racismo, ¿sí? Ok. Entonces resulta que un día una iglesia en Los Ángeles, una congregación lo invita para que predique en Los Ángeles, y él llega, predica. ¿Quién? Invitan a William Seymour a predicar a Los Ángeles, y él llega a predicar en Los Ángeles en una reunión y predica sobre el Espíritu Santo. En ese entonces el predicador se quedaba en la congregación, tenía un cuartito ahí que le daban por la noche, y él fue a cenar esa noche después de la reunión, y cuando regresó le echaron llave, no lo aceptaron de nuevo porque había predicado sobre el Espíritu Santo. Entonces resulta que en esa reunión estaba otra pareja que estaba que vivía cerca de allí, de donde lo habían invitado, y le invitaron que se quedara en su casa. Entonces lo que ellos empiezan a hacer es simplemente buscar del Señor a través de la oración, y muchas de las veces se sentaban en orange crates, en cajas donde ponían las naranjas, y por muchas horas lo que hacía William Seymour es de repente se metía ahí donde ponían las naranjas, se metía ahí por horas. Y digo, yo no me salgo hasta que baje la presencia del Señor. Entonces por horas se perdía bajo la presencia del Señor. Entonces de repente se empezaron a agregar algunas personas, pero cosas sobrenaturales empezaron a suceder. Empezaron a hablar en lenguas las otras personas que estaban en esas reuniones, tanto que se estaban tocando instrumentos sobrenaturalmente. El piano, sin haber tocado anteriormente, una hermana empezó a tocarlo así. Empezó a caer fuego del cielo y caía en el techo, y resulta que llamaban a los bomberos, pero los bomberos llegaban y no podían apagar el fuego. Entonces era tan tremendo el avivamiento que cuando llamaban después a los bomberos decían, no, ya no vamos a ir porque no sirve apagar el fuego, entonces no tiene caso. De repente se llenaba tanto las casas, que lo que sucede es de que William Seymour tenía que predicar del porch, del patio enfrente. Entonces las calles se llenaban mucho. Lo que hacían en ese tiempo era de que la ambulancia, en vez de llevar a la gente que se había accidentado o enferma, en vez de llevarlos al hospital, antes de eso paraban por la casa de avivamiento en Bonnie Brae, y la gente se sanaba saliendo de las ambulancias. Entonces se llenaba, y fue un avivamiento tan tremendo. Y lo interesante de eso, de que causó una cultura tan tremenda, de que a pesar de que eran en los primeros años de los 1900, empezaban a reunirse, y hay una foto que es histórico. Yo tengo todo un documental del avivamiento que enseñan que la foto, digamos, de todos los que son parte del grupo que empezó, la directiva, como quieran llamarle, el grupo de pastores en ese tiempo. Pero lo interesante es de que hay de todas las naciones, desde mexicanos, americanos, anglosajones, afroamericanos, de todos los países, que llegaba gente desde la India en ese entonces. Entonces era muy interesante cómo unió a todas las razas lo que era el avivamiento. Entonces se mudaron a otro lugar y siguió el avivamiento por muchos años, y a raíz de eso pues salieron las denominaciones. Es interesante un detalle. Estamos hablando de los dones. La gente literalmente, quiero que entiendan que en ese momento estamos entrando al siglo XX. Hay mucho del concepto victoriano del siglo pasado. No había un concepto de misiones como hoy día hay. De hecho, el siglo XX sería el siglo de las misiones. Estoy hablando del principio. En realidad este fue el disparador de las misiones. ¿Por qué? En la reunión estaba predicando el pastor, el morenito y de repente una persona empezaba a hablar en un idioma rarísimo.
Nadie sabía. Entonces alguien decía, ¿qué idioma? No sé qué idioma es. Y siempre había alguien que decía, está hablando por decirle algo, ¿verdad? En ruso. Es ruso, yo reconozco es ruso. Listo, a la semana siguiente lo mandaban a Rusia. Sí. Salieron, ¿tú tienes el número de cuántos países salieron? Yo una vez vi las cifras. No, pero eran bastantes. Sí. Estoy hablando de más de 4,000 misioneros. Eran bastantes. Sí, pero salieron, era fácil. ¿Qué estás hablando? Ruso, te vas a Rusia. ¿Qué hablas tú? Indio, te vas a India. ¿Qué hablas tú? Mongol, te vas hacia China. Punto. O sea, era fácil. Ellos entendieron algo muy básico, que le entendió la iglesia del principio, la iglesia de Hechos, de que el don viene para confirmar una comisión. Entonces no tiene mucho sentido hoy día y no avanzamos a ningún lado, o sea, seguimos ahí. En cambio este era, in the name of Jesus, I want to go. Está hablando inglés, váyase a Estados Unidos, listo, ya era simple. Strugen, Siemens, Beckenbauer, Volkswagen, Alemania, váyase a Alemania, listo, fácil, era sencillo. Era fácil. ¿Sí? Meu Deus, eu te quiero. Brasil, listo, Brasil, ya. ¿Qué escuela misionera? Vamos a ver su test vocacional, vamos a vacunarlo contra la fiebre amarilla, o sea, vamos a recoger dinero para... No. Ellos realmente se movían con el concepto de glosa, o sea, hablaban idiomas. Y los mandaban de inmediato. Mandaron, hasta donde yo sé, en más o menos 3 a 4 años, 4,000 misioneros. Fue la explosión del movimiento misionero que luego en el siglo XX va a tener forma muy grande, que todas las misiones se van luego a proyectar. Pero el modelo con el que nace el movimiento misionero es ese. Entonces cuando nos hablaba el apóstol Luzardo de Manta, nos hablaba por ejemplo de la escuela de misiones. Yo no concibo que alguien haga misiones sin tener la manifestación del Espíritu Santo plenamente. O sea, ya es absurdo. ¿Cómo mandamos misioneros hoy día? Los mandamos a China y 4 años tienen que estar ahí solo aprendiendo el idioma. Los mandamos a Palestina y están 4 años aprendiendo, yo que sé, árabe, lo que fuera, y viendo cómo meterse en la cultura. Pero ¿qué pasaría si en un momento empiezas a hablar el idioma? Ya el idioma te conecta con la gente. Porque con el idioma venía parte de la cultura de la gente. Y te puedo asegurar que ellos lo hablaban sin acento, lo hablaban perfectamente. O sea, era como si hubieran nacido nativos que tenían ese idioma. Y eso los conectaba de una forma extraordinaria. La teología que aparece del pentecostalismo más o menos en los 30, 40, surge cuando ya no había nada de esto. Nos gusta, me explicó, nos gusta hacer esculturas del carbón del fuego anterior. Sí. O sea, ya no servía. Esos hermanos no hicieron teología, obedecieron. Vino esto y se fueron para allá. Lo interesante, Leo, es de que no fue la primera vez que pasó eso. O sea, si ustedes estudian los avivamientos en la historia, cada vez que hubo un avivamiento, el hablar de la gente cambió. Y la gente entendía en un minuto lo que era la voluntad de Dios y lo hacía. De verdad. Lean ustedes lo que pasó con los hermanos que hoy día son metodistas en su inicio en Inglaterra. John Wesley. Averigüe de los hermanos moravos y el conde Zinzendorf. Siempre los rompimientos en el espíritu provocaban obediencia inmediata en la gente. Gracias, Leo. Gracias. Allá. Entonces sí es coherente lo que me está diciendo acá. El poder del Espíritu Santo les ayudaría a cumplir la comisión. Jesús no dejó a sus seguidores con tan grande responsabilidad sin darles la habilidad de cumplir. Dios nos da la habilidad.
Diga conmigo, Dios nos da la habilidad. Ahora, eso va de acuerdo a lo que ayer vimos. Estamos siguiendo una secuencia, ¿notan? Hablamos acerca de los 5 principios, ¿recuerdan? Ahora, volvemos al punto. Recuerden un poco la entrevista que hicimos a Cristian y a Gabriela. ¿Por qué pudieron moverse en estos últimos años en un trabajo como equipo profético y por qué no antes con un trabajo pastoral? Porque no estaban llamados a lo pastoral. ¿Por qué se abrieron las puertas a lo profético, aún en contra de la cultura del lugar, aún en contra de la tradición, de la doctrina del lugar? ¿Por qué Dios les abrió las puertas si hoy día están trabajando en 7 ciudades, en 3 provincias, sin esfuerzo? Obviamente que es desgastante, pero sin el esfuerzo de estar choque. ¿Por qué? Porque están haciendo exactamente lo que Dios quiere que ellos hagan. Si tú tienes un ministerio pastoral, no debes ir a buscar a las ovejas van a venir a ti por montones. Si no vienen es porque no eres pastor. Punto. Es sencillo. No hay dónde perderse. Me está queriendo decir que quizás no soy pastor porque no logro. Quizás no lo eres, hermano. O voy a empezar por la parte fácil. ¿Cómo sabes que lo eres? Dice que las ovejas siguen al pastor. No dice que el pastor sigue a las ovejas. Los dones espirituales son habilidades sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo para autorizar a los creyentes para ser eficaces testigos del Evangelio. ¿Estamos aquí? Dentro de la cultura evangélica, me han hablado varios de reforma hace un rato, ¿sí? Ok. Pues nosotros debemos ser los primeros que vivimos esa reforma, ¿sí? O sea, yo no puedo vender un pan que yo mismo no consumo. Dentro de la cultura evangélica, el paquete que sale de la iglesia es iglesia local. Quiere decir un pastor, un templo, un culto, es eso. Y quizás tú estás pensando de esa manera porque esa es la cultura que has recibido. Yo no pongo en duda de que Dios te haya llamado, pero quizás pongo en duda de que te haya llamado a eso que estás haciendo. Una de las pretensiones de esta escuela, muy alta, es que la gente que ha venido acá y los que van a ver este material luego, los videos, puedan poner en cuestionamiento su llamado aún. Señor, ¿de verdad me llamaste a esto? Sin que sea temeroso, sin que esto me provoque nerviosismo, o sea, no, tranquilo, o sea, ¿no te parecería más bien buenísimo tener claridad en esto? O sea, por favor. Yo no dudo que Dios te llamó a servirlo, pero ¿en qué? Esa es una gran pregunta. Podíamos haber seguido insistiendo con Gabriela de que era pastora y de que Cristian tenía que terminar siendo pastor, pero él no lo era. Y hoy día serían sencillamente la quinta pata de una mesa en alguna parte, me explico, frustrados y frustrando a otras personas. Ellos son un ministerio felices de la vida, ¿verdad? Están haciendo lo que, no lo que les gusta solamente, sino aquello que Dios les llamó a hacer. Perdóneme, yo no creo que Dios que te conoce y te modeló, te tejió, como dice la canción, mis huesitos Él unió. Yo no creo que Él te ponga a hacer una tarea que no disfrutes. Un don
es algo dado libremente de una persona a otra. Un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a un creyente para el ministrar como el parte del cuerpo de Cristo, para que pueda desarrollarlo. Hay un término parecido que es talento, pero estoy hablando de algo muy típico, muy natural. Un talento es una habilidad natural. Yo tengo un talento por genética. Es algo heredado, es algo natural. ¿Sí? Mi esposa es muy linda para pintar, viera usted los cuadros que ella puede hacer. Y su papá pintaba también. Y su hermano en sus momentos libres hacía unas caricaturas que podrían haberse vendido en millones. Son hábiles. A mí me cuesta escribir mi nombre recto. Entonces, sin esfuerzo, agarraba unos colores mi esposa y hacía unas cosas y decía, wow, ¿cómo le haces? Está en sus genes. Eso es talento, es un talento. ¿Uno necesita ser creyente para tener talentos? No, los talentos. Un don espiritual es una habilidad sobrenatural que no vino de ninguna herencia o entrenamiento. Yo sé que tengo el don de enseñanza, o sea, nadie me enseñó a enseñar, ¿me explicó? Vino como un don. Ahora, si yo quisiera enseñar y nadie me quiere escuchar, pondría en tela de juicio de que tengo el don. O después de que enseñe algo, me digan, no entendí nada, hermano. Diría, caray, creo que no le hago esto, ¿verdad? Creo que, exacto. O sea, tú te das cuenta del don por el resultado que produce. Es una habilidad sobrenatural que no vino de ninguna herencia o entrenamiento. Es una habilidad especial dada por el Espíritu Santo para ser usada en propósitos espirituales específicos. Es posible que un talento natural pueda ser validado por el Espíritu Santo. Lo pongo así, Dios puede usar la habilidad que tiene de pintar mi esposa para hacer cuadros proféticos, sí puede hacerlo, pero va a usar el talento que tiene para redireccionarlo. ¿Se entiende esto? Después de que uno se vuelve creyente, cuando esto ocurre, es glorioso, el talento se vuelve un don. Al mismo tiempo de ser talento se convierte en un don, porque el Espíritu Santo lo está trabajando. Los dones espirituales proporcionan capacidades espirituales mayor que los talentos naturales más finos. Aunque nosotros debemos usar todos nuestros talentos naturales en la obra del Señor, nosotros todavía necesitamos de los dones espirituales, sin duda. Uno de los dones que aparecen en la lista de dones, por ejemplo, es el don de administración. Es un don del Padre, Él es un excelente administrador. ¿Por qué ponemos a una persona a administrar asuntos de la congregación sin el don? ¿Eso quiere decir que a una persona que administra debería tener un don? Sí, por eso es que hay un don. El don de administración, paréntesis, muchas veces lo confunden con el don pastoral. Porque el administrador es tremendamente hábil para organizar la congregación. Y la gente confunde eso como el don pastoral. Hay muchas diferencias entre el don del administrador y el don pastoral, muchas. El pastor administra, pero el administrador no pastorea. ¿Se entiende esto? Un pastor puede administrar, puede aprender a hacerlo, pero un administrador nunca va a aprender a pastorear. Es un tema de genética. Y si aprende a pastorear, si así fuera, va a ser un típico pastor asalariado. No se va a hacer más cuento.
Dice en Primera de Pedro 4:10, según cada uno haya recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Corintios 12, versículo 7 y versículo 11, pero cada uno se le ha dado o se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad en él. A esta altura nosotros sabemos que no podemos gobernar sobre los dones. Los dones van a venir de parte de Dios. Ahora, aquí hay un pequeño truco, un pequeño secreto. Si ustedes me han entendido, deben estar claros con esto. Un don viene porque Dios necesita que yo haga algo, para lo cual de forma natural no tengo capacidad. Ahora dice que el Espíritu da como quiere, ¿correcto? Correcto. Pero ¿qué pasa si yo en mi corazón me propongo hacer algo para lo que no estoy capacitado? Y Dios acepta esa acción. Dios me va a dar un don que, aunque no tenía reservado dármelo, me lo va a dar como consecuencia de la decisión de hacerlo. O sea, aunque el trabajo del Espíritu Santo sigue siendo administrar los dones conforme su multiforme sabiduría, si yo encaro un proyecto, Dios me va a dar el don necesario para poder completarlo. La única persona que no debe tener dones es la que no hace nada. Es simple. La persona puede abusar de los dones, sí. El mayor abuso, ¿sabe cuál es? No usarlos. Ese es el mayor abuso, no usarlo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que está en ti, que te ha sido dado por medio de profecía con la imposición de las manos del concilio de ancianos. No descuides eso, no lo hagas. En el versículo 1:6 de 2 de Timoteo dice, por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo está diciendo algo importante. Le está pidiendo que cuide lo que Dios ha dado, que lo siga usando. ¿Ok? En el libro de 1 Corintios 13, el apóstol Pablo da la llave para usar los dones del Espíritu Santo. Él introdujo el asunto en 1 Corintios 12:31. Él hace una lista, sí, de los dones del Espíritu Santo. Dice, versículo 31, después de la larga lista, dice, y ahora os mostraré un camino todavía más excelente. Y empieza el relato de 1 Corintios 13. ¿Cuál es el camino más excelente? Es precisamente el del amor. Ahora, la meta final de todos los dones es que nos van a ayudar a desarrollar el carácter, ¿recuerdan? Recuerden que estamos hablando de la imagen. Recuerden ustedes que el Espíritu Santo viene a hacer una prótesis en nosotros, nos capacita para algo que defectuosamente nosotros lo hacemos. Esta acción del Espíritu Santo me va a llevar, por aquí o por allá, me va a llevar a desarrollar el amor en mi vida. Yo voy a vivir Corintios 13 en algún momento si soy sensible al Espíritu Santo. No porque lo busque, es el derrotero, es el canal, es el camino. No hay forma en que yo pueda experimentar los dones y el ministerio del Señor sin que yo termine amando más. No es posible. No es posible. ¿Cuál es la falsificación? ¿Satanás falsifica los dones? Sí, también falsifica los dones. Él es hábil, sí. Tú vas a ver gente que usa dones pero que no manifiesta amor en su vida. Esa es una falsificación. Mientras más desarrollado tenga una persona en ministerio,
más desarrollado van a ver ustedes en su vida el amor. Es parte de un solo paquete. Dentro de los dones tenemos los dones del habla, los dones de servicio, los dones de señales y por último los dones de oficio. Ahora, esta clasificación va a variar de acuerdo al libro que usted lea. De hecho, a mí no me gusta mucho así como la tengo. La pongo porque es didáctica, pero no porque me agrade mucho, ¿sí? ¿Por qué no te gusta? Porque restringe. Por ejemplo, dice que hay dones del habla, sí, la palabra de ciencia, pero es que no es, sí se manifiesta el don hablando, pero la persona que tiene el don percibe el don de diferentes maneras. Es tu espíritu entero el que percibe lo que está dentro de una persona. ¿Me explico? ¿Se entiende esto? No es solamente, no es solo el hablar. El Señor me está mostrando que aquí hay una persona que está pasando por esto y tal. Esa es una palabra de conocimiento, listo. Pero ¿cómo te lo mostró? ¿Te lo dijo? ¿Lo viste? ¿Lo intuiste? ¿Lo sentiste? ¿Lo percibiste? Entonces, cuando hablamos de don del habla, no es tan así, ¿me explico? O por ejemplo, las señales, ahí entran milagros. Cuando tú sanas a alguien, dime, ¿acaso no hablas? Sí. Y de hecho tú le dices a una persona, eres sano, te sano, lo que fuera. Entonces ese don milagroso, que se llaman dones de señales, está dentro del grupo de dones de señales. También podría ponerlo como parte del don de hablar, porque no creo que exprese sanidad sin confesarlo. ¿Entienden por qué no me gusta? Porque es muy teológico, por eso no me gusta. Y a los teólogos nos gusta dividir todo como un queso. Y no es así, la realidad es otra. Pero en función didáctica nos ayuda, ¿ok? No, nos ayuda. No le hagan mucho caso a esto, pero sí la distribución con la que me quiero quedar es con esta. Hay dones que vienen del Padre, hay dones que vienen del Hijo y hay dones que vienen del Espíritu. Esta escuela trata de los dones que vienen del Hijo, no de los del Padre ni de los del Espíritu. ¿Estamos? Cuando hablamos de los dones de oficio, y me voy a dedicar a esto mañana con profundidad, los dones del Hijo, estamos hablando de los dones que entran como posiciones de oficio en la iglesia. Esto es, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por eso se llama escuela del ministerio quíntuple. Ahora, podría ser ministerio cuádruple. He tenido algunos reclamos de algunas personas, entre las que incluye a mi esposa, que me dice, incluyendo a Sebastián, que coinciden en que no son 5 ministerios sino 4, porque es imposible encontrar un pastor que no sea maestro. Y de hecho, sí se asume de que pastores y maestros pueden ser un solo ministerio. Ok, sí, los vamos a meter un poco ese vericueto, no sé si lo aclaremos, ¿sí? En realidad no cambia mucho en que sean 5 o sean 4. Igual nos amamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero sí pusimos ministerio quíntuple respetando que se mencionan 5 características ministeriales. ¿Ok? Estos son los ministerios del Hijo. Mañana voy a explicar por qué son del Hijo y no son del Padre y por qué no son del Espíritu. En total, ahí está la lista de todos los dones que se mencionan en Corintios, en Efesios, en Romanos. Ahí están todos, ¿estamos? Están catalogadas de la manera pedagógica pero fea, ¿sí? Dones de habla, de servicio, de señales y de oficio.
Usted tiene que hacer esta lista, pero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para mañana, sí, muy fácil. Una tarea muy sencilla. Pone dones del Padre y menciona cuáles son, dones del Hijo y cuáles son, y dones del Espíritu. Bueno, ya les dije cuáles son los del Hijo. Los dones del Hijo también se llaman los dones de la ascensión. Le voy a explicar mañana por qué. Nota que hay un problema, por ejemplo, dones de señales, lenguas, pero el don también podía ser de habla, ¿no? Bueno, es que se está viendo su finalidad. Ok, está bien, no me convence a pesar de eso. El cuadro como que sí, a mí también me ¿Preguntas? Anótenlas en un papel, ya las vamos a ir respondiendo poco a poco. Anótenlas en su cuaderno. Vamos a tener un tiempo para preguntas. Fin de la sección. ¿Dónde llegamos al terminar este segundo día? Estamos profundizando el tema, estamos empezando a sentarnos, no solamente en principios bíblicos correctos, sino que hemos hablado de algo que quizás es más importante que los dones mismos, la razón de los dones. Yo me quiero quedar en esta tarde, en esta noche ya, con un pensamiento que se lo quiero insertar en su alma bien profundamente, que tiene que ver con recuperar la imagen del Hijo. Un don que no está provocando eso no sirve de nada. Si tan solo como pastores empezamos a empujar dones que se muestren, se liberen, funcionen con libertad en la congregación, pero que estén dando el testimonio del cambio de carácter en la gente, sigamos con eso. Pero si solamente son una distracción de la conciencia para percibir que todavía Dios me habla o que tengo cierto nivel de liderazgo sobre la gente, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Sabe qué? Dios nos libre de esa estructura. Si algo aborrece Dios, es todo ese tipo de almidonado que la iglesia ha construido por tantos años de pura apariencia. Las tembladeras nunca salvaron a nadie, pero el carácter de una persona recta, de una persona que enfrenta su vida y busca cambiar sus defectos, eso sí impacta en la gente. ¿Sí? El mayor testimonio que un recién convertido tiene para mostrar es la obra que Dios echó en su vida. Eso habla más que su teología. Dígame, ¿a cuántas personas usted salvó con teología? ¿Y a cuántas atrajo al Señor por su testimonio y por su ejemplo? ¿Se dan cuenta que Dios no es difícil? Él es absolutamente coherente con este principio. Todos tenemos limitaciones, sí. Todos nacimos, el otro día enseñaba esto, decía el problema de la humanidad es el rechazo crónico, porque lo que produjo el primer pecado fue que Dios rechace a Adán. De tal manera que la genética de Adán, que está todavía en nosotros, va a manifestar esa tendencia que tenemos al rechazo, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Y no sé hasta cuándo vamos a pelear con el rechazo, ¿sí? Nuestro hermano hablaba acerca de los celos y hablaba de su identidad en Cristo, que tiene que estarla poniendo constantemente. Pues yo creo que eso es responsable. Yo peleo constantemente con el tema del rechazo. Vengo de un hogar dividido, vengo sin haber conocido a mi padre de cerca, vengo de una estructura bien complicada, siempre era el más largo de mi curso, siempre era rechazado, era la burla de mis compañeros, ¿sí? Me llamaban semáforo, me llamaban de todo, ¿me explicó? ¿Entienden? Entonces, sí, hoy día hay un término para eso, bullying, sí, había bullying conmigo. Todos asumían que debería ser un excelente basquetbolista porque era grande. Bueno, sí me gustaba el basquetbol, pero no era pues un Michael Jordan, ¿me explicó? Entonces, cuando venimos al Señor, venimos con nuestro rechazo también. Y qué complicado es eso cuando Dios nos llama a hacer algo que nadie está haciendo. Quiero darte la libertad, porque viene del Señor, de poner en una balanza tu ministerio.
Quizás viniste como pastor y te vas a ir como profeta. Pues si ese es el cambio de rumbo que Dios quería hacer contigo, bendito sea el Señor. Porque en definitiva no se trata de con qué título llegamos al cielo, se trata de que con qué título hago lo que Dios me pidió hacer. Desde ese punto de vista, todo cambio en este momento tiene lugar. No le tenga miedo. ¿Conocen lo que es un estetoscopio? ¿Para qué sirve un estetoscopio? Ok. Estoy viendo un estetoscopio hace rato, colgado en el aire, pero también estoy viendo, ya esta palabrita es más rara. Hay unos aparatitos que sirven para hacer endoscopía, que son unas pequeñas cámaras que se introducen o por la nariz o por la garganta o por otros lugares para ver lo que tenemos dentro. Y también veo uno de esos aparatos colgados en el aire hace rato. Y lo que percibo en mi espíritu, no me lo está diciendo el Señor, lo que percibo es de que Él quiere pesar nuestro corazón, por un lado. Usted sabe que cuando el médico le pone eso en el corazón, lo que quiere ver es su frecuencia cardíaca, quiere ver cómo está la cosa por ahí, ¿verdad? Y cuando ponemos el estetoscopio, qué incómodo, ¿no? ¿Alguna vez se lo hicieron? Bueno, a mí una vez me hicieron medio dormir y me lo metieron por la boca. No me acuerdo mucho de eso. Creo que el Señor quiere examinarnos. Hay una camarita. Y sí, quizás llevas muchos años haciendo esto, pero nunca tú has puesto en tela de juicio que exactamente esto sea lo que Dios quiere que hagas. Se supone que debo animarlos al ministerio, no desanimarlos. Sí los animo, pero al ministerio que Dios les llamó, no al que han ganado por tradición. Y están estos dos instrumentos ahí. Créanme que yo no puedo usar ninguno de esos. De hecho, tengo un estetoscopio, pero hasta ahora no sé usarlo. Nunca tuve un endoscopio y no quiero tenerlo. Pero sí sé algo, el Espíritu Santo sabe usarlo. Y tiene Él la habilidad y la gracia para poder. Yo recuerdo una cosa que me dijo el médico que me hizo la endoscopía hace años. Relájese. Es fácil decirlo cuando uno no es el que está echado en la camilla, ¿no? Ajá. Bueno, permítame repetir lo que dijo ese médico. Relájese. Y deja que el Espíritu introduzca el endoscopio. Para eso vinimos. Vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar. Ahí donde estamos. Qué rica tarde el Señor nos regaló. Padre, aquí estamos. Haz lo que tengas que hacer. Examínanos. Siempre hemos venido a escuelas para aprender más de ti. Y es medio extraño estar en una escuela donde tenemos que mirarnos para adentro. Pero sabemos que es importante. Padre, en esta noche te queremos pedir que nos ayudes a afirmarnos en aquello específicamente para lo cual tú nos has llamado. En esta tarde hemos hablado de las cosas que nos molestan, que hemos visto que aparecen y nos fastidian.
Hemos hablado de las cosas que nos rodean y de las cosas que están en nosotros. Pero no hemos hablado de aquello que tú tienes para nosotros. Y es algo que de verdad queremos escuchar. Señor, glorifícate, háblanos. Ministranos como tú quieras. Tomamos de tu paz, de tu guía y dirección, Señor. Te damos gracias por las prótesis que vienen del cielo para corregir nuestra cojera, nuestras ausencias, nuestras áreas de incapacidad. Te pedimos perdón porque no permitimos a veces al Espíritu Santo hacer esto que fue llamado a hacer. Perdónanos. Señor, oramos para que este Espíritu que fue enviado a nosotros nunca sea ignorado, sino que de verdad se considere el lugar que debe tener en nuestras vidas y que le demos el espacio necesario. Esta semilla, Padre, tiene la capacidad de generar una planta entera cuando simplemente está en contacto con lo que necesita, tierra y agua. Señor, tu semilla vino para eso. Somos nosotros la tierra y tu Espíritu es el agua. Manifiéstate en nosotros. Ayúdenos.